Wellness Life Podcast. Bienestar integral, físico, emocional y nutricional. Aquí te vamos a compartir sugerencias, consejos, testimonios y herramientas prácticas y sencillas para todos. Yo soy Leticia Trejo. Y yo soy Marcela Torres. Y queremos que tu vida sea simple, sana y feliz. La información generada sobre terapias complementarias en este podcast no es una prescripción médica. Si padeces algún malestar, acude a un médico especialista certificado. Bienvenidos a otro capítulo más o episodio de Wellness Life Podcast. El episodio anterior hablamos sobre el control de peso, o mejor dicho, o correctamente dicho, el peso saludable en los niños y toda la problemática del sobrepeso y la obesidad. Pero ahora vamos a hablar el día de hoy sobre el cómo lograr un peso saludable en los adultos. Y adultos podríamos decir que yo creo que a partir de los 18 en adelante, que ya empieza también ese enfoque de la importancia de cuidar el peso, ¿no? Entonces, quisiera sí mencionar antes que nada que siempre me llama mucho la atención, Leti, que toda la gente piensa que yo estoy con sobrepeso o ya con obesidad y es mi culpa. Y ya desde ahí es algo muy, muy duro, ¿no? Porque no puede pensar usted que es su culpa, porque adivine qué, vamos a hablar de mínimo por lo menos 10 cosas que están influyendo en el cual no puedes lograr un peso saludable. Y quiero aclarar que no es su culpa, no se sienta mal y que realmente la comida no es solamente la razón o la cantidad de comida, no es solamente lo que es el problema, es la calidad de la comida, ¿no? Mencionábamos en el capítulo anterior que todos los alimentos procesados en las alacenas, los alimentos chatarra en general no tienen nutrimentos y esas son las famosas, más bien no son nutritivos, ¿no? Y sí tienen muchísimas calorías. Entonces, vamos a ir mencionando uno por uno. El primero que yo les quiero platicar es que de los factores que influyen en disminuir de peso sería obviamente el desbalance o desequilibrio de los nutrimentos. ¿A poco no han visto, Leti, y los que nos escuchan, ver una persona con sobrepeso y lo primero que piensas es, está súper bien nutrida? Lástima, ¿no? O sea, tiene sobrepeso, pero está súper bien nutrida. ¿Y qué creen? Hay muchísimas investigaciones que han demostrado que la gente con sobrepeso y obesidad tienen desnutrición de vitaminas, minerales, de proteínas. Entonces dice, pues, ¿qué pasó? ¿Y es por qué? Porque la mayor parte de su alimentación está basada en alimentos que decíamos industrializados, sin nutrientes o nutrimentos, y que le están aportando muchísimas calorías, pero no los nutren, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Y a la vez, también, mientras más deficientes haya ciertos nutrimentos en los adultos con sobrepeso, aumenta más la incidencia de buscar ese antojo de algo dulce y hasta algo salado. ¿Por qué? El cuerpo te pide lo que tú necesitas. Esta es una forma muy clara de decir, él no está bien equilibrado sus nutrimentos y por eso el cuerpo te lo pide, ¿no? Te pide el azúcar, pero es porque no te está pidiendo el azúcar, ya lo acostumbramos, pero es porque te está pidiendo energía también. Entonces es todo, es más a fondo todo esto, ¿no? Esa adicción al azúcar, a los carbohidratos en especial, yo creo que es lo más fuerte. Y, por ejemplo, si tienes bajo los minerales, sobre todo el magnesio, zinc, selenio, también la vitamina D3, que no es un mineral, el hierro, más fácilmente se da una posible alteración de la tiroides. También estos minerales intervienen con las hormonas y conlleva un desorden hormonal y por lo tanto también la mayor desbalance hormonal. Entonces, aquí, Leti, por ejemplo, tú coméntanos un poquito en esto que empiezan a haber acumulaciones diferentes de grasa en el cuerpo. Hay cambios en la composición corporal, ¿no? Sí.
no necesariamente tiene que estar muy gordito, ¿no? Para decir que es con sobrepeso. O lo contrario, ¿como qué ejemplo podríamos ponerle? Pues es que el peso saludable en la cuestión de la morfología de la persona tiene que ver con los huesos saludables, una buena cantidad de masa muscular que sea mayor a la cantidad de grasa en general, pero sobre todo en la grasa visceral. Exacto, Entonces, sí. ese es el peso saludable, porque si alguien se pregunta. Yo, por ejemplo, desde muy niña he tenido musculatura grande Ujú. o bien desarrollada por herencia. Mi papá es así. Entonces, desde muy niña me decían que estaba pasada de peso y que estaba pasada de peso. Y si tú ves fotos mías de adolescente, era flaquísima, flaquísima. Se me veían las costillas, pero me subían a la báscula y entonces me decían que tenía sobrepeso. Porque según las tablas, mi peso ideal, por poner un ejemplo, era 43 kilos y yo pesaba 47. Pero entonces el peso saludable tiene mucho que ver con saber cómo está compuesto tu cuerpo y es lo que tú haces, ¿no? Los nutriólogos hacen la evaluación de composición corporal y son los que nos dicen, mira, estás así, pero es saludable para ti, ¿no? Exactamente. Entonces, una cosa que te iba a decir que me llamó la atención con lo que abriste ahorita este episodio, que yo también lo quiero decir, casi siempre empezamos o decidimos hacer ejercicio por la razón equivocada. Porque la razón equivocada generalmente tiene que ver con el odio, la frustración y la inconformidad de nuestro cuerpo. Y no es un lugar muy amable para que tú empieces a hacer ejercicio. ¿Por qué empiezas a hacer ejercicio? Porque te ves en el espejo y te ves la lonja y mira, nada más estoy bien gorda y ve nada más esta panzota y esta lonjota, qué feo se me ve, ya estoy harto de esta panza y me voy a inscribir al gimnasio. Ya de entrada hay un factor negativo por el Ujú. que tú estás tomando esa decisión y la verdad es que yo no te auguro buenos resultados hasta que lo hagas por una actitud positiva de aprecio a la vida, de real aprecio de decir, he maltratado a mi cuerpo todo este tiempo y creo que se merece más, porque tu cuerpo hace mucho por ti, hace todo por ti. Tú no podrías disfrutar de esta vida si no tuvieras un cuerpo. Exactamente. Entonces, debe haber un reconocimiento de nuestro valor personal, del gusto de sentirnos bien, Ujú. de tener en cuenta dos palabras que a mí me fascinan, vitalidad y potencia, porque creo que eso es lo que determina cómo vives tu vida. Vitalidad y olvídate de la felicidad y la alegría y los felizólogos. No, no, no. Yo nada más quiero ver gente vital, potente y radiante, que se note la vida en sus ojos. Entonces nada más quería agregar eso. Pues me encantó tu aportación, Leti. Creo que es fundamental toda esta parte emocional, todo Ujú. el control de estos sentimientos y el por qué lo hacemos, porque influye muchísimo en el control de peso, en lograr un peso saludable, pero que te sientas bien contigo mismo, que te valores, que te reconozcas y que te des oportunidad, ¿no? Y que te Ujú. quieras Sí. para poder mejorar en todo esto y en lograr entonces un peso más fácilmente saludable, desde cómo te dices. Si te dices: estoy gordo todos los días, estoy Me veo gordo", horrible. tu mente lo repite como cuando oyes una canción a cada rato, la repites hasta dormido. Así tu mente te dice: "Estoy gordo, estoy gordo, estoy gordo", y pasa lo que tú decías, Ujú. ¿no? Exactamente. Bueno, regresando de nuevo, entonces, al número 2 de las razones por las cuales influyen lograr un peso saludable es la microbiota que tanto hemos hablado. Si necesitan saber más sobre la microbiota, recuerden que tenemos un capítulo cerca del 2 o del 3 de nuestros episodios que hablamos más específicamente sobre la microbiota. Y este es muy importante porque en la microbiota, que es el intestino completo, es donde se regula el metabolismo, donde se llevan a cabo también todo el control de calorías. Claro, es a nivel mitocondria, dentro de la célula, ¿no? Entonces, mientras más bacterias malas hay en el intestino, hay buenas y malas, pero mientras más malas hay, se baja el sistema inmune y el cuerpo lo que pasa finalmente, para explicarlo más ampliamente o fácilmente, es nos pone en modo avión o modo alerta, el intestino se pone así en modo alerta y entonces empieza la locura con la glucosa, la insulina, sobre todo el disparar la insulina, y esa es la que nos causa
acumular más fácilmente la grasa en el cuerpo, ¿no? Y también lo que es los rebotes, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, ¿y por qué tuve un rebote si me controlé una semana? Pues porque les hacemos esos megacambios tan drásticos y vuelven a producirse las insulinas, bueno, insulina y glucosa, ¿no? Ahora, uno de los principales factores, el número 3, sería la inflamación. Sabemos que la inflamación es la enfermedad casi que del siglo, porque mientras más inflamación, más enfermedades. Mientras menos inflamación, menos enfermedades, y por lo tanto, una de estas enfermedades, pues sí, es la obesidad. Entonces, mientras menos inflamación, vamos a estar quemando más calorías. Entonces, cuida que te desinflames el intestino, los alimentos que te están inflamando, pues no los consumas. Para eso hay pruebas específicas de sensibilidad de alimentos que también hemos platicado. Y adivinen qué, las bacterias, y hay virus, hay gentes que han pasado por virus muy fuertes y que aumentan de peso. Hay hongos, ¿no? A la misma cándida, hay ciertos virus y hongos, bacterias que después de los tratamientos, sin hacer nada más diferente, bajan de peso sorprendentemente, ¿no? Entonces también hay que mantenernos bien y alertas en cuanto a eso, ¿no? Y aquí, Leti, por ejemplo, me gustaría que también tú nos platicaras un poquito sobre el descanso, que eso influye también en mantener una inflamación disminuida en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en el control de peso, por ejemplo, si duermes bien o no, si no respiras bien mientras duermes, ¿cómo Sí, afecta esto? es que nunca es una sola cosa, fíjate. Si realmente queremos tener resultados positivos para cuando ya decidiste hacer actividad física, deberíamos de ir a hacernos una química sanguínea completa para valorar cómo está nuestro organismo por dentro. Eso tendría que ser básico. Yo me acuerdo que cuando era yo niña, y a ti te pasó, que nos llevaban a las unidades deportivas sociales, ¿no? De Ciudad de México, y no te dejaban entrar si no llevabas el examen médico de química sanguínea y la valoración del doctor. Y ahora pues ya nada más vas, te inscribes y pagas, y en muchos lugares no te hacen ese tipo de pruebas. Hay otros que sí, que te hacen las pruebas, pero en la mayoría no. Por ejemplo, después de hacer el análisis de sangre, la evaluación de composición corporal que tú haces, que hacen los nutriólogos, pero también tener prevenido al organismo de lo que va a pasar. Tú no puedes imponerle a tu cuerpo, y lo acabas de decir tú, radicalmente un cambio si no le preguntaste antes cómo está. Con datos concretos, ¿eh? Datos concretos es los números que salen, las valoraciones en la química sanguínea. Por ejemplo, los riñones. Nadie se revisa la orina antes de hacer ejercicio. Y es bien importante que sepas que tus riñones están saludables, porque a mayor cantidad de actividad física, mayores desechos celulares. A mayor cantidad de desechos celulares, más trabajan tus riñones y tus glándulas suprarrenales. Entonces, si están debilitados o tienen alguna condición adversa, lo único que vas a lograr es enfermarte. Y por eso mucha gente, cuando empieza a hacer ejercicio, se siente súper mal. Dicen, es que me siento horrible, me duele todo, no me puedo ni mover. Quizás no estaba en el estado ideal, entonces tendrían que valorar hacer eso, ¿no? Que les hagan un historial, que les pregunten si han tenido enfermedades crónicas, si tuvieron una lesión, alguna cirugía. Todo eso es muy importante antes de que empieces a hacer actividad física. Incluso hay valoración de estructura corporal, que ya ves que yo la hago, que les digo si su columna tiene escoliosis, si sus rodillas están hacia adentro, si el pie tiene una pisada saludable, porque es importante saber para prescribir cuál es el tipo de ejercicio que esa persona le va a sacar más provecho. No es como nada más vete diario al gimnasio a ponerte una friega y entonces ya vas a tener resultados. En realidad, ojalá que fuera así, pero no es así. Y yo aquí quería mencionar que la tríada ideal para el control de peso de especialistas es nutriólogo, psicólogo y entrenador. Totalmente de acuerdo. Si tú hicieras un previo de un mes, de decir voy a ir 4 veces al psicólogo, 4 veces al nutriólogo y voy a ver a un especialista entrenador antes de empezar, para que platiques, se haga esta historial, y entonces ya yo te podría decir, mira, tú podrías empezar caminando nada más, no te agobies, ya después te metes al gimnasio, ¿no?
Exactamente, es hacer un plan a la medida de cada Sí, persona. sí, 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 Perfectamente, totalmente de exactamente. acuerdo, Leti. Como ven, todos estos factores que nos platica Leti son los que nos están provocando esa inflamación tan importante que nos va a ayudar a lograr entonces un peso Ay, saludable. pero me habías dicho del descanso. Pero Es sí que lo mencionaste, sí, Leti. ¿verdad? Sí. Sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí. después de la triada de Ujú. especialistas, la triada para obtener resultados es tener un ejercicio adecuado para ti, una nutrición adecuada para ti y descansar. Exactamente. Si no duermes bien lo suficiente y con un sueño profundo reparador, 5 horas, obviamente te vas a inflamar más y por eso también no. Ujú. Otro punto más, acuérdense que estábamos con los 10 puntos que influyen en lograr un peso saludable en los adultos. Otro es el factor ambiental y los metales pesados. Yo que hago este tipo de pruebas y las evalúo en mi consulta diaria, hemos visto, y hay muchas investigaciones avaladas en universidades, que los metales pesados, todos los aditivos, pesticidas, todo eso detienen la quema de calorías. Realmente, si el cuerpo, el hígado, lo que decías, y el riñón, o sea, si no desintoxicamos nuestro organismo de toxinas, nos va a provocar que nuestro metabolismo baje y quememos, se atrofie y no quememos suficientes calorías. Y entonces hay que estar consumiendo diario muchos verdes fuertes, concentrados en azufre para desintoxicar Ujú. nuestro cuerpo. Hay también suplementos que ayudan a desintoxicar y hay también adaptogénicos, que son también cosas naturales, ingredientes naturales. Cada vez se escuchan más que también nos van a ayudar a desintoxicar esta parte, ¿no? Otro punto, aquí entra un poquito lo que les decía que si nuestra mitocondria, recordando que es una El célula, cerebro de la célula. el cerebro de la célula, ¿no? Ujú. De y que lo vimos en la primaria en bioquímica, ahí se forma el ATP, pero se atrofia, y eso es el famoso metabolismo atrofiado, que dicen: "¿Por qué mi amiga se come una pizza completa y yo como una rebanada una vez a la semana y engordé más que mi amiga o mi vecina?". Entonces, ahí es cuando hay muchas cosas que van a desactivar, y van a ayudar a que volvamos a tener esa activación del metabolismo. Varias de esas ahora se le pone muy coloquial y bonito el nombre de biohackers, van a empezar a oír mucho de eso, pero, pues, son activadores O sea, de desactivadores de una cosa cosa y y activadoras de activadores de la otra, otra. ¿no? Ajá. Y, yo creo que a futuro haremos un episodio sobre los biohackers o activadores de eso. Uno de ellos es el ayuno intermitente, otro es el cambio de la parte del agua caliente y luego te metes muchísimo. Ahorita he visto muchísimo en Instagram cómo ponen la La gente que tina se con mete la hielo. tina con hielo mucho tiempo. Pues sí, es una forma de activar exactamente tu metabolismo, ¿no? Y te limpia y te ayuda en muchos sentidos, te activa el nervio vago, en fin, te ayuda a todos los sentidos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ujú. Y uno de los biohackers ahí, Leti, yo considero como lo que tú habías dicho, ¿no? El cambio y el arte de saber cómo entrenar, ¿no? Sí, porque no es como que tengas que hacer todos los años lo mismo. Yo, por ejemplo, tuve algunos alumnos, sin decir nombres, que toda su vida tenían 30 años practicando tenis, Ujú, pero ya estaban ya de una edad que ya no era adecuado y todo el tiempo estaban lesionados. Todo el tiempo. La rodilla, el tobillo, la rodilla, el tobillo, el hombro, la rodilla, el tobillo, la rodilla, el tobillo, el hombro, dolor de espalda, etcétera. Ya no podían bajar de peso, ya se habían estancado. ujú, Esos estancamientos vienen porque tu cuerpo te está pidiendo a gritos un cambio. ujú, Entonces, para estas asignaciones de ejercicio o lo que le llamamos lo mismo que hace el doctor, que hace la prescripción del ejercicio, es importante saber toda esta historial que ya habíamos comentado y que tú hagas esos cambios de vez en cuando y saber tu edad, de decir, a ver, de tal a tal edad, este es el ejercicio adecuado para ti, de tal a tal edad, este es el ejercicio adecuado para ti. Y es durante un tiempo, luego tienes que hacer el biohacker del ejercicio y cambiarle de actividad de repente a tu ujú. cuerpo es bueno, se reactivan otros sistemas.
Sí, por eso se puso ahorita de moda esos entrenamientos, ¿no? Sí. De alterar con el HIIT o Ajá, pues mira, intervalos. estos entrenamientos de intervalo o alternados también se podría decir son ideales para las personas que no son deportistas de alto rendimiento. Los deportistas de alto rendimiento que van a maratones y a triatlones y Ironman, etcétera, deben de tener otro tipo de Ujú, entrenamiento. Pero la población en general está bien si combinan un día de entrenamiento funcional o estos ujú, que son como el Tabata, el HIIT, los propios entrenamientos funcionales, un CrossFit con entrenadores que sí sepan lo que están haciendo, ujú. con otro día de cardio e ir alternando uno sí con uno y el otro con cardio. Uno sí con ejercicio, el otro con cardio. Eso está bien. Pero también para personas que no han hecho nunca ejercicio, hay muchos estudios del American College Sport of Medicine que dicen que es un día sí y otro completamente nada. Ujú. Y ese día que sí está combinado, un poco de entrenamiento funcional junto con tu cardio y al otro día nada. Y yo que llegué a entrenar a personas así, sí veía resultados en que bajaban, disminuían el índice de grasa corporal y aumentaban la masa muscular. Exactamente, muy bien. Gracias, Leti. Regresando, otro factor más que nos va a ayudar a lograr un peso saludable, que es muy común, las hormonas. Y no nada más uno piensa, ay, pues eso es para la menopausia o andropausia en los hombres. No, empieza desde que la mujer, por ejemplo, tiene su menarca, ¿no? Empieza la menstruación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay muchas hormonas, en especial el estrógeno, que hay 3 tipos de estrógeno, es el que más provoca la acumulación de grasa, pero no es solo, las hormonas trabajan en conjunto, son muchísimas las hormonas, trabajan en conjunto, y si una está alta, la otra se baja, y si no están bien, la de arriba no va a darle la señal para que produzca más la otra, y es muy complicado, muy interesante este desbalance de las hormonas. Una de ellas también es la famosa tiroides que mencionamos que en el, capítulo anterior. Cuiden y hagan una buena evaluación completa con la nueva medicina funcional de la tiroides. Y, y en hombres uno piensa, esto es de la menopausia, por supuesto, acumulamos más por el desorden de de los estrógenos principalmente, pero en hombres, ¿a poco no han visto que se les empieza a desarrollar más el pecho, La no? papada. Más acumulación en pompis, en el pecho, el abdomen, en el tronco. Ujú. Y que hasta los cotorrean los amigos, ¿no? Y eso es porque también ellos tienen desbalance hormonal y también tienen más estrógenos. Entonces, hay asesores, doctores extraordinarios que les pueden manejar las hormonas. Busquen asesoría, porque hemos visto desde los 10 años hasta los 90 desórdenes, y es una problemática muy fuerte en el peso. Y ahí también influye la genética, que es otro factor. Los genes sí son importantes. Nosotros heredamos uno de los más importantes, es un gen que se llama FTO, que me acuerdo, Los sí. En mexicanos. general, en el Ah, mundo también, FTO me acuerdo mucho. Y también hay un gen que este es muy interesante. En este lado del mundo hay mayores genes que se han visto, y en el mexicano, que es el gen de la intolerancia al carbohidrato. Entonces, en cuanto comemos un wow. carbohidrato, sea pan, galletas con azúcar, etcétera, hagan de cuenta que lo acumulamos en la grasa 3 veces más fácil que alguien del otro lado del mundo que tienen Ándele. menos este Qué gen. interesante. Vuelvan a escuchar y vuelvan aquí a ver lo que dijo Marce. Entonces, los mexicanos o en general los latinos Hay más, tenemos la exactamente. tendencia a que los carbohidratos nos generen mayor cantidad de En grasa. este lado del mundo, por eso también en Estados Unidos, etcétera, y Claro. observen mucho en Europa. No hay. Entonces, por eso las pruebas genéticas determinan cómo están tus genes. Aparte de este gen de intolerancia al carbohidrato, existen genes de intolerancia del metabolismo en las grasas. Wow. Entonces, hay cosas muy interesantes en la genética para poder saber. Pero finalmente, la carga genética, ¿qué creen? No es que, es que mi genética es del 98% y por eso ya no me va a importar y ya por eso tengo sobrepeso. No, es mínimo. Todos los factores que hemos platicado pesan más y son los que más tenemos que cuidar. Ok. Y por último, nos faltarían 3 más. El ambiente social.
ha habido investigaciones que han visto que con quién te llevas, te diré cómo va a ser tu cuerpo, en pocas palabras. Caray. Influye más, no tanto la familia, Ujú. sobre todo en los adultos que estamos hablando, influye más si tú te mueves más con gente que no se preocupa por su salud, que no come bien, que no hace ejercicio, la tendencia es que vas a subir tú de peso. Al contrario, que si tú te llevas con gente saludable, que si en tu oficina se comen proporciones de colaciones, ¿no? Entre comidas saludables, y hacen ejercicio, se invitan a un reto, etcétera, es más fácil que también controles tu peso. Entonces, eso es muy importante, que la gente con la que te lleves va a influir en tu peso saludable. Y el movimiento y el estrés son los últimos dos que vamos a hablar hoy, Leti. Ujú. En cuanto al movimiento, aquí creo que es importantísimo, de nuevo, que nos vuelvas a recordar lo importante de que se muevan, ¿no? Pues sí, acuérdense que el cuerpo humano está diseñado para estar en movimiento, por eso antiguamente éramos nómadas y cazábamos, ¿no? Y era una actividad física muy intensa, pues todavía la gente que trabaja en el campo y toda esa actividad intensa. Y si los ves, los que trabajan en el campo no tienen sobrepeso y los ves saludables, personas como el papá de mi cuñada, la esposa de mi hermano, que pues el señor era jardinero. Entonces, estaba bastante bien, ahorita ya decayó por la edad, pero tú lo veías muy fuerte y entonces es bien importante ver que el movimiento es la base de la vida, así de sencillo nada más. Por dentro todo se mueve, las células, Ujú. la mitocondria. Si tú estás estático, y ya lo decíamos también en el programa pasado, el episodio pasado, que el doctor Ian Jansen también hizo esta prueba, fíjate, vienes de rápido. Él fue a una empresa donde había más de 500 colaboradores, algunos había de mantenimiento, los que limpian las oficinas, barren, limpian los vidrios, los baños, y los otros eran oficinistas normales, de esos Ujú. que están sentados. Durante un año les hicieron un seguimiento en el que la prueba se hizo a través de la química sanguínea y de la toma de azúcar, presión arterial, los triglicéridos, colesterol. Les hicieron a todos, ¿no? Entonces, a la gente de oficina le dijeron, van a ir, por favor, media hora diario al gimnasio, este grupo. Y a los que hacían la limpieza les dijeron, ustedes no van a hacer ningún cambio, sigan haciendo lo que hacen. Cuando hicieron la primera vez la prueba, los de las oficinas salieron con índices altísimos de triglicéridos, colesterol, grasa visceral, azúcar, etcétera. Y los que limpiaban las oficinas no. Bueno, en ese año que estuvieron yendo media hora diaria, Ujú. resultó que al final seguían igual. Wow. Entonces, donde él demostró en ese estudio, Ian Jansen, que eso que antes decían que con media hora al día de ejercicio tú ya estabas del otro lado, es mentira, no es cierto, porque ser sedentario, estar sentado todo el tiempo y de ahí irte a tu coche y luego al sillón, equivale a fumarte una cajetilla de cigarros diario. Ese es el daño que le genera al organismo. Qué interesante, Sí, Leti, bueno. muchas gracias. Y el último factor que nos va a influir en el peso es el estrés. El estrés provoca aumento de cortisol, que es una hormona, y está comprobado que, por un lado, acumulamos más fácilmente la grasa en el cuerpo durante la noche, y también se da un desbalance en cuanto a las hormonas que decíamos de la grelina y todo, del control del apetito, pero también el estrés, influye tanto en cuanto a las decisiones de cómo vamos a comer, qué escogemos, cuando tenemos algún problema emocional, que decimos: "Ay, me voy a consentir, estoy muy triste, pues un cafecito, voy por mi pastelito", ¿no? ¿Quién no ha hecho eso? Entonces, y depende mucho de los traumas que hayan vivido la gente, y que eso, si no lo sanas, también va a influir muchísimo En tu en modo de comer. y que lo vuelves a vivir, algo te acuerda del trauma, es un disparador, y tú solita vas y generas Sí, no más hemos esa hablado de búsqueda. eso, pero yo creo que sí vamos a Un hablar capítulo de eso, un episodio entero o dos, porque episodio, sí sí. queremos ser profundos, porque no queremos que se queden con la idea de que el estrés es malo. El estrés no es malo, es un estimulante. Lo que es malo Ujú, es el exceso de estrés, que es una percepción de tu propia creencia. exactamente. Entonces es muy importante aclarar eso. Y lo que tú haces, Leti, es lo que se recomienda para bajar el estrés.
Sí, yoga, ejercicios de respiración, pilates, sí, cosas que te Exactamente. asienten un poquito. Entonces, finalmente, de conclusión, encuentra lo que es correcto para ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por regalarnos corazones. Si quieres saber más sobre bienestar integral, no te pierdas los siguientes episodios. Al momento de compartir este podcast, compartes bienestar.